Era una mañana cualquiera en el barrio de La Cañada, en las afueras de Querétaro. Las paredes desgastadas, los techos de lámina y el olor a pan recién hecho formaban parte del paisaje cotidiano. Pero esa mañana algo rompió el silencio. Don Heriberto, un hombre grande de ceño fruncido permanente y voz áspera, salió con paso firme de su casa. En una mano llevaba una bolsa negra repleta de basura y en la otra una figura de yeso rota, sucia, con el rostro agrietado. Era una antigua imagen de la Virgen María, que había estado por años en un rincón de su sala. Según él, solo acumulaba polvo. Según otros, era lo único sagrado que quedaba en su hogar. «Esto no sirve para nada», gruñó con desprecio mientras la arrojaba dentro del basurero comunitario sin cuidado alguno. Algunos vecinos se detuvieron al verlo. Unos bajaron la mirada. Otros no supieron qué decir. Nadie se atrevió a contradecirlo. Con don Heriberto era mejor evitar problemas. Horas más tarde, cuando el sol ya golpeaba con fuerza una silueta pequeña, apareció caminando lentamente por la acera. Doña Lupita, con su rebozo azul desteñido y su paso tembloroso, regresaba de dejar una bandeja de tamales a crédito en la tienda del don Mario. Al pasar por el basurero, algo llamó su atención. Entre cajas rotas y bolsas manchadas, una forma familiar asomaba entre la basura. Se acercó. Sus manos temblorosas apartaron los restos hasta descubrir el rostro de la Virgen cubierto de polvo, pero aún con esa mirada serena. Sin decir palabra, la levantó con cuidado. Le quitó lo más grueso de la suciedad con el borde de su delantal y la abrazó contra el pecho. Nadie lo notó, pero en ese momento algo invisible comenzó a moverse. Doña Lupita no tenía mucho. Vivía sola en una casita humilde al final de una calle sin pavimentar en las afueras de Querétaro. Era una vivienda que apenas se sostenía con bloques viejos y láminas oxidadas. En la temporada de lluvias, el agua se filtraba por el techo y empapaba el rincón donde dormía. En tiempos de frío, el viento silbaba entre las rendijas y hacía temblar sus huesos cansados. A sus más de 70 años, su cuerpo mostraba las huellas del tiempo, manos arrugadas, rodillas inflamadas y una espalda que ya no se enderezaba del todo. Caminaba con lentitud, arrastrando las sandalias desgastadas, como si cada paso fuera un acto de resistencia. No tenía esposo. Había enviudado hacía más de 2 décadas. Nunca tuvo hijos, y la familia que alguna vez tuvo se fue como se va el humo sin dejar rastro. Nadie la visitaba, nadie la llamaba, nadie preguntaba por ella, y aún así, cada mañana se despertaba antes del amanecer para preparar su pequeña olla de tamales. Los cocinaba con dedicación, aunque las fuerzas no le alcanzaran. Tamales de frijol de rajas y los de dulce que tanto gustaban a los niños del barrio. Luego los envolvía uno a uno con cariño y los colocaba en una vaporera de aluminio abollada. Se sentaba frente a su casa en una banquita improvisada con la vaporera entre las piernas y un paño limpio encima. No tenía cartel. No gritaba como otros vendedores. Solo sonreía tímidamente a quienes pasaban esperando que alguien por misericordia o por hambre se acercara. «Buenos días, joven. ¿No quiere un tamalito calientito?», decía con voz suave, casi como un susurro. Algunos días vendía todo.
otros regresaba con la mitad. Y algunos, ni una moneda entraba a su bolsillo. Pero doña Lupita nunca se quejaba. Si alguien no podía pagarle, igual le ofrecía un tamal. Si un niño pasaba con la panza vacía, ella compartía el que pensaba cenar. Los vecinos decían que era una santa, que su alma era más grande que su casa, que su presencia traía calma aunque la vida no le diera tregua. Pero nadie sabía que muchas noches ella dormía con el estómago vacío. Nadie escuchaba cómo se le cortaba la respiración por el dolor en las rodillas. Nadie notaba las lágrimas silenciosas que caían mientras fregaba la loseta con agua fría. Nadie, excepto ella, porque si había algo que doña Lupita nunca perdió, fue la fe. En un rincón de su cuarto tenía una repisa vieja sucia por el tiempo, donde se alineaban dos objetos, una veladora medio consumida y un rosario de semillas que ya no brillaban. Encima de todo, pegada con cinta, una imagen impresa de la Virgen de Guadalupe tan desgastada que apenas se distinguía el rostro. Cada noche sin falta se hincaba. Aunque le costara, aunque sus huesos gritaran, aunque el frío le mordiera la piel. Cerraba los ojos, unía las manos y decía con voz baja: Madrecita, hoy tampoco vendí mucho, pero gracias. Gracias porque estoy viva, porque aún puedo orar. Si no tengo pan, rezo. Y cuando rezo, ya no me duele tanto. Esa frase no era solo una costumbre. Era su escudo contra la tristeza, su refugio contra la soledad. Era la verdad que sostenía su alma. Muchos pasaban junto a ella sin mirarla. Pero quienes se detenían sentían algo difícil de explicar. Una paz rara, una ternura que no venía de su voz, sino de algo más profundo, porque aunque su cuerpo estaba viejo y sus bolsillos vacíos, el corazón de doña Lupita aún era un lugar sagrado. Los días de doña Lupita eran largos y las noches aún más. Vivía en un rincón olvidado del barrio donde el agua potable llegaba a cuentagotas y la electricidad fallaba con cada lluvia. Su casa levantada, con materiales recogidos y reparaciones improvisadas, parecía más una promesa de techo que una vivienda real. El techo goteaba desde hacía años. Ella colocaba cubetas, sartenes y hasta frascos vacíos para recoger el agua cada vez que llovía. Cuando el viento soplaba fuerte, las láminas vibraban como si el mundo fuera a venirse abajo. En invierno, el frío le calaba hasta los huesos, y en verano el calor transformaba su cuarto en un horno de lata. Doña Lupita dormía sobre un catre de varillas que crujía con cada movimiento. La almohada era una toalla vieja envuelta en una funda rota, y las cobijas eran delgadas, insuficientes, pero impregnadas del aroma a manzanilla que usaba para calmar sus dolores. No tenía estufa. Cocinaba con carbón. No tenía refrigerador. Guardaba lo poco que le sobraba en cajas selladas para que las ratas no se lo llevaran. Tampoco tenía radio ni televisión. Su mundo era el silencio y el sonido de sus pensamientos. La venta de tamales era su única fuente de ingresos. Y como todo en la vida, también dependía del clima, del humor de los vecinos, de si alguien tenía o no unas monedas de sobra. Algunos días después, de horas sentada en su banquita, regresaba con la vaporera casi intacta. En esos días, el hambre se acomodaba en su estómago sin pedir permiso, y aún así jamás pidió limosna.
Jamás exigió nada. Su dignidad era tan firme como sus manos arrugadas. Lo más triste, sin embargo, no era la pobreza, sino la soledad. A veces pasaban semanas sin que alguien la tocara. Un saludo breve, un gracias al comprar un tamal y nada más. Nadie le preguntaba cómo dormía, si le dolía algo, si necesitaba una medicina. La mayoría la veía como parte del paisaje, una anciana silenciosa, de movimientos lentos y mirada serena. Pero ella no se resentía, no guardaba rencor, no maldecía su suerte, porque tenía algo que muchos habían perdido, una fe que no dependía de milagros, sino de la constancia. Cada noche sin falta se sentaba frente a la repisa del rincón, ahí donde la veladora parpadeaba como si también sintiera frío. Se acomodaba el rebozo, tomaba el rosario entre sus dedos torcidos por la artritis y comenzaba a rezar. Uno a uno contaba los granos con una lentitud casi poética. A veces rezaba por los demás, por los niños enfermos del barrio, por las madres solteras, por los que no tenían casa. Otras veces solo le hablaba a la Virgen como quien habla con una amiga de toda la vida. Hoy me dolió mucho la espalda, madrecita, pero igual te agradezco. Hoy nadie compró, pero tengo una veladora y eso me basta. Hoy me sentí sola, pero cuando te rezo ya no me duele tanto. Su frase más repetida, aquella que resumía todo su mundo interior, era sencilla pero profunda. Si no tengo pan, rezo, y cuando rezo ya no me duele tanto. Esa era su manera de sobrevivir, no con fuerza física, no con ayuda de otros, sino con el hilo invisible que une el cielo con la tierra, la oración. Y aunque nadie lo sabía, cada noche en ese cuarto oscuro y frío, una mujer sola tejía con sus plegarias una luz que aún no se había manifestado, pero que estaba por despertar. Aquella tarde el sol caía lento sobre los tejados oxidados del barrio. Las nubes se teñían de naranja y una brisa cálida revolvía el polvo en las calles. Doña Lupita regresaba a casa con paso lento, su vaporera casi vacía. Solo le quedaban 2 tamales que había decidido guardar para la cena. Al pasar junto al basurero comunitario, algo llamó su atención. Entre bolsas rotas y cartones aplastados asomaba una figura conocida, el rostro de una virgen, sucio, agrietado, pero con la misma expresión serena que ella había contemplado toda su vida en estampitas y altares humildes. Doña Lupita se detuvo. Miró a los lados como temiendo que alguien le dijera que no valía la pena. Pero en el fondo, algo dentro de su pecho le decía lo contrario. Se acercó despacio como si se aproximara a algo sagrado. Metió las manos entre la basura. Con cuidado sacó la imagen con ternura y la sostuvo entre sus brazos como si fuese una criatura viva. Era una estatua de yeso de unos 30 centímetros con la túnica azul descolorida y una grieta profunda en la mejilla izquierda. La limpió con el borde de su delantal, le quitó hojas secas y restos de polvo y se la llevó a casa. Allí la colocó sobre una repisa improvisada, una caja de madera que antes usaba para guardar cebollas. Le encendió una veladora, juntó las manos y por primera vez en mucho tiempo no pidió nada. Solo dijo: «Gracias por no dejarme encontrarte rota, porque si tú estás aquí, algo bueno vendrá». Esa noche algo fue distinto. El viento no sopló con tanta fuerza.
La gotera del techo no hizo ruido, y su cuerpo, por primera vez en semanas, no le dolía. Doña Lupita se durmió profundamente con la imagen de la Virgen brillando tenue en la penumbra, y en su sueño apareció Ela, una mujer de rostro sereno, con un manto azul celeste y una luz suave alrededor. Se acercó sin hablar, extendió la mano y la colocó con dulzura sobre la frente de doña Lupita. La anciana sintió un calor tibio recorrerle el cuerpo. No palabras, no visiones extrañas, solo una paz tan profunda que despertó con lágrimas en los ojos. A la mañana siguiente el milagro comenzó a dejar huella. No solo amaneció sin dolor en las rodillas, también notó que su voz sonaba más clara, que podía cargar la vaporera sin temblar, y que los vecinos la saludaban con una amabilidad inesperada. Ese día vendió todos sus tamales antes de las 10 de la mañana. Una señora incluso volvió a pedirle más. Y un niño, el mismo que siempre pasaba corriendo sin mirar, se detuvo, la abrazó sin motivo y le dejó una moneda que, según dijo, había encontrado entre las piedras. Esa noche la Virgen volvió a su sueño, pero esta vez no dijo nada, solo sonrió, y doña Lupita entendió algo había cambiado para siempre. Pasaron los días, y lo que parecía una simple casualidad comenzó a tomar forma de algo mucho más grande. Doña Lupita, la viejita de los tamales, la de la voz bajita y la espalda encorvada, comenzó a cambiar ante los ojos del barrio. Primero fue su paso. Ya no arrastraba los pies como antes. Caminaba más erguida con firmeza, como si el peso de los años se hubiese aligerado. Luego su rostro. Las ojeras se desvanecieron. La palidez dio lugar a un leve rubor en las mejillas. Y sus ojos, esos ojos que siempre parecían cansados, ahora brillaban como si contuvieran un secreto luminoso. Su voz, antes temblorosa, volvió a tener fuerza. Cuando ofrecía tamales, ya no lo hacía con resignación, sino con una dulzura alegre que contagiaba. La gente comenzó a notarlo. ¿Qué se hizo doña Lupita? ¿Está tomando algo? Nada, hija. Solo rezo con más ganas, respondía con una sonrisa. Y detrás de esas palabras sencillas estaba la imagen, esa Virgen rescatada de la basura, ahora limpia, colocada con cuidado sobre la repisa de su casa, con una veladora encendida día y noche. No tenía corona de oro ni altar de mármol, solo una base improvisada, flores de papel, y la fe de una mujer que nunca dejó de creer. Un día una vecina pidió entrar. ¿Puedo ver la imagen, doña Lupita? Es que desde que la trajo la veo diferente a usted. Y no sé, siento algo raro. Lupita la dejó pasar. La mujer se acercó, se arrodilló y comenzó a llorar sin saber por qué. Poco a poco la noticia se fue esparciendo. La imagen de la Virgen que recogió la viejita, decían. Parece que sana el alma, murmuraban. No era una procesión, no era un evento. Era solo gente sencilla buscando algo que no encontraban en ningún otro lado consuelo. Una tarde una joven madre llegó con su hija. La niña de unos 6 años respiraba con dificultad. Tenía asma desde que nació. Su madre, desesperada, la trajo cargando. Me dijeron que aquí hay una Virgen que escucha. ¿Puedo orar? Doña Lupita no dijo nada.
Solo abrió la puerta, colocó una silla para que la madre se sentara y le ofreció su rosario. La niña se acercó, tocó los pies de la estatua, cerró los ojos y se quedó quieta. Minutos después, se levantó, miró a su madre y dijo: «Mami, ya no me duele el pecho». La mujer incrédula abrazó a su hija con fuerza. Lloró, rió, volvió a llorar y antes de irse besó las manos arrugadas de doña Lupita. «Gracias, gracias por abrir la puerta». Pero Lupita no se atribuía nada. Solo repetía lo mismo: «Yo solo recogí lo que otros tiraron. Lo demás es cosa de ella». Desde ese día, la casa de doña Lupita dejó de ser solo suya. Se convirtió en un refugio silencioso para quienes cargaban dolores invisibles, para quienes ya no sabían a quién rezar, para quienes en medio de su miseria necesitaban un milagro aunque fuera pequeño. Y la Virgen, aquella figura rota que había sido desechada, comenzó a hacer lo que siempre hizo, sanar lo que el mundo no quería mirar. Pero no todos lo comprendían. Algunos miraban desde lejos con sospecha. Unos decían que era casualidad, otros que eran cuentos de viejitas, y uno en particular no podía soportar que la imagen que él había despreciado fuera ahora fuente de esperanza para tantos. Ese hombre era don Heriberto. Aunque no lo mostraba en el fondo, comenzaba a sentirse inquieto. Y sin saberlo aún, su historia también estaba a punto de cambiar. Don Heriberto no era un hombre de fe. Nunca lo había sido. Desde joven había aprendido a endurecer el corazón. Decía que rezar era para débiles, que la Virgen era un invento de viejas, y que en este mundo solo sobrevivía el que no creía en nadie. Por eso, cuando arrojó la imagen al basurero, lo hizo sin remordimiento, convencido de que estaba botando solo un pedazo de yeso inútil. Pero algo comenzó a cambiar, y no a su favor. Días después de ese acto, lo llamaron de la fábrica donde trabajaba hacía años. Le informaron sin rodeos que ya no necesitaban sus servicios. Recorte de personal, le dijeron, aunque todos sabían que era por sus constantes conflictos con los compañeros. Al principio no le dio importancia. Ya encontraré otro trabajo, se decía, pero las semanas pasaban y nadie lo contrataba. Los dolores en el pecho que antes ignoraba comenzaron a ser más frecuentes. Se despertaba sudando con un zumbido extraño en los oídos. Intentó ir al centro de salud, pero no tenía seguro. «Vuelva otro día», le respondían. La gente del barrio que solía temerle empezó a evitarlo. Ya no lo saludaban. Los niños cambiaban de acera cuando lo veían venir. Incluso su cuñada, que antes le traía comida de vez en cuando, dejó de visitarlo. Y en medio de ese aislamiento, el silencio se volvió ensordecedor. Una tarde sin rumbo salió a caminar. No sabía bien a dónde iba. Solo quería salir de las paredes que parecían asfixiarlo. Caminó sin pensar, con la cabeza gacha y los hombros caídos, hasta que sin darse cuenta llegó a una calle que no pisaba hacía tiempo, y allí la vio. La casa de la viejita de los tamales. Estaba igual de humilde que siempre, pero había algo distinto. En la ventana se alcanzaba a ver una luz suave, temblorosa, como la de una veladora. Y detrás del vidrio, una figura conocida, la imagen que él había desechado. Pero no estaba sucia, no estaba rota, estaba limpia entera.
y aunque no lo entendía, parecía emitir una luz cálida como si respirara. Frente a ella, sentada en una silla de madera, estaba doña Lupita. Tenía los ojos cerrados, el rosario entre los dedos, y una expresión tan serena que a don Heriberto le dolió en el pecho. Se sintió pequeño, se sintió sucio, y por primera vez sintió vergüenza. Se quedó allí parado varios minutos, sin atreverse a acercarse. Recordó sus palabras. Esto no sirve para nada. Pero ahora, frente a esa escena tan simple y poderosa, comprendió lo equivocado que había estado. No era solo una estatua, no era solo yeso, era el corazón de una fe que él había despreciado y que ahora empezaba a necesitar. Esa noche no durmió. Se revolcó en la cama, pensó en su vida, en sus errores, en su soberbia. Y mientras las lágrimas le brotaban, sin entender por qué una sola imagen le venía una y otra vez a la mente, una mujer humilde, rezando en silencio frente a la Virgen que él había lanzado al basurero. Al amanecer del día siguiente, don Heriberto se puso una camisa limpia, la misma que usaba para ir a entrevistas de trabajo, aunque ya hacía tiempo que no lo llamaban. Se peinó con las manos, buscó unas sandalias sin agujeros y salió de casa con el corazón palpitando como tambor. No tenía muy claro qué diría, solo sabía que tenía que ir. Caminó despacio como quien se acerca a un lugar sagrado. Las calles del barrio parecían más tranquilas esa mañana. O tal vez era él quien por primera vez escuchaba el silencio. Cuando llegó a la puerta de doña Lupita dudó. Levantó la mano para tocar y la bajó. La volvió a levantar. Finalmente, con los nudillos temblorosos, dio 3 golpes suaves. Pasaron unos segundos. La puerta crujió. Y ahí estaba ella con su rebozo al hombro, los ojos tranquilos y una expresión que no era de sorpresa ni de juicio, solo ternura. Buenos días, don Heriberto, dijo con una voz que acariciaba el aire. Él bajó la mirada. No pudo sostenerle los ojos. Señora, yo sé que no me lo merezco, pero ¿me permite entrar un momento? Doña Lupita no preguntó nada, solo se hizo a un lado y asintió. El interior de la casa olía a cera derretida y canela. La luz de la mañana se mezclaba con el resplandor suave de la veladora encendida frente a la imagen de la Virgen. Todo era tan simple y tan sagrado. Don Heriberto se acercó lentamente. Miró la estatua. Era la misma que había despreciado, ensuciado, arrojado con rabia. Pero ahora en ese rincón humilde parecía más viva que nunca. Sintió un nudo en la garganta. Intentó hablar, pero solo pudo balbucear. Perdón, se arrodilló. Las piernas le temblaban. Las lágrimas le nublaban la vista. Lo siento, madre. Perdóname por no ver, por no creer, por despreciarte. Doña Lupita, en silencio, se acercó y le colocó en las manos un rosario. Era uno viejo de cuentas desgastadas, el mismo que usaba cuando apenas tenía fuerzas para rezar. No hace falta decir más, hijo. Ella ya te escuchó. Don Heriberto tomó el rosario con las 2 manos. Lo besó. Cerró los ojos y por primera vez en su vida rezó desde el fondo de su alma. No pidió trabajo, no pidió salud,
Solo pidió una cosa: empezar de nuevo. Y mientras recitaba, con voz entrecortada, el primer Ave María de su vida, una brisa suave recorrió la casa, moviendo el rebozo de doña Lupita y haciendo que la llama de la veladora bailara con alegría. Ese día nadie en el barrio lo supo, nadie lo vio, pero en esa casita de lámina y adobe un hombre se reconcilió consigo mismo y con el cielo. Desde aquel día en que don Heriberto se arrodilló por primera vez, algo cambió en el barrio. No fue inmediato. No hubo titulares de noticias ni multitudes. Pero poco a poco el ambiente en las calles se volvió distinto. Más silencios compartidos, más saludos sinceros, más veladoras encendidas en ventanas humildes. La casa de doña Lupita, esa casita sencilla de lámina y tierra apisonada, se convirtió en un lugar especial. No era un templo, no tenía campanas ni incienso, pero quienes entraban salían con el alma un poco más ligera. Ella nunca buscó atención, no cobraba por dejar pasar ni pedía limosna. Solo abría la puerta, ofrecía un asiento y rezaba en silencio junto a quien lo necesitara. Los vecinos empezaron a llamarla la abuelita de la fe. Incluso los más escépticos, esos que antes se burlaban, reconocían que había algo en esa imagen rescatada del basurero, algo que no sabían explicar, pero tampoco podían negar. Y lo más hermoso fue que nunca hubo espectáculo, nunca hubo alarde, solo fe viva, fe silenciosa, fe encarnada en gestos pequeños. Don Heriberto, por su parte, empezó a cambiar también. No se volvió perfecto ni santo de golpe, pero cada tarde pasaba por la casa de doña Lupita, se sentaba en la banquita del patio y rezaba. A veces solo decía gracias, a veces nada, pero su presencia ya era otra. Doña Lupita siguió igual vendiendo sus tamales, limpiando su altar y repitiendo cada noche la misma oración de siempre: si no tengo pan, rezo, y cuando rezo ya no me duele tanto, porque a veces lo que el mundo llama basura, para el cielo es semilla, y basta que alguien con corazón limpio recoja lo que otros desechan, para que lo sagrado vuelva a florecer. ¿Y tú? ¿Alguna vez has encontrado algo que parecía insignificante, pero que transformó tu vida? ¿Has sentido que la Virgen te habló a través de lo pequeño, de lo roto, de lo olvidado? Cuéntanos tu historia de fe en los comentarios. Tal vez tu testimonio sea el milagro que alguien necesita hoy.